vamos a conversar con Karina Villa, ¿cierto? Que es nutricionista de la Clínica Andes Salud Concepción. Mitos y verdades de la alimentación en verano. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos, Karina, porque claro, mucho mito hay en torno al verano y sobre todo a las frutas y las verduras. Necesitamos consumir más agua, siempre hablamos de la hidratación, pero acá los juguitos naturales, tomar un rol, un juguito de piña, pero parece que no es tan bueno. La idea ahora en verano, teniendo en cuenta los calores que hay, que estamos con alerta, ¿cierto? Siempre mantenernos hidratados, mínimo estar consumiendo de 2 a 2,5 litros, ¿ya? Inclusive un poquito más dependiendo si hace más o menos calor, ¿ya? Aquí hay que considerar que ¿qué nos va a hidratar realmente? El agua, ¿ya? Acá donde nos duele. El agua, o de repente yo doy opción a mis pacientes que son un poquito más mañosos, ya puede ser alguna infusión o un agua saborizada natural, que básicamente cuando yo tomo el agüita, ¿cierto? O un jarrito con agua, pongo rodajas de naranja, hojitas de menta, ya canela, cualquier cosa que pueda saborizar. Obviamente no le voy a agregar azúcar ni miel ni nada, así, sin endulzar. Y tomo esa agüita que igual me va a hidratar. ¿Qué no me hidrata? Las bebidas y los juguitos naturales. Oye, que de repente uno tiene una carita de una bebida cola heladita de botella de vidrio, pero esto no sé, nos deshidrata más que nos hidrata. Nos deshidrata porque básicamente la bebida o los jugos tienen carbohidratos, ¿ya? Entonces resulta que estos carbohidratos para poder digerirse o asimilarse en el cuerpo tienen que entrar en una maquinaria, una especie de maquinaria, en donde todos los procesos van a utilizar agua. Entonces, básicamente lo que nosotros ingerimos de agua es lo que se va a utilizar en esos procesos. Claro, ahora, y no se va a aprovechar como hidratación. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si nuestro cuerpo está deshidratado? ¿Qué problemas podemos acarrear justamente en este verano donde también hay excesivo calor y la deshidratación obviamente puede jugarnos una mala pasada también, ¿no? Lo principal y es como el síntoma más grave de deshidratación, los dolores de cabeza, mareo, desmayos, ¿ya? El hecho inclusive de ya sentir la boca seca, ¿ya? O el dolor de cabeza o inclusive sentir sed, quiere decir que ya estoy muy deshidratado, ¿ya? Antes de llegar a eso yo ya debía haber tomado agua, haber consumido agua, ¿ya? Entonces es súper importante, y sobre todo los niños más pequeños que no saben pedir agua o cuando piden algo para tomar, los papás les dan bebidas, jugos que realmente lo van a deshidratar más. Y lo otro con los pacientes más añosos. Ya, súper importante porque entre más edad se van perdiendo como los signos de la deshidratación. Claro. Ya, entonces, cuando ya sienten sed es porque ya están muy, muy, muy deshidratados. Sí, ¿qué hay para poder controlar? Tú señalas, hay unas temperaturas altas y un heladito. La fruta también la podemos ahí dar vuelta y muchas veces tenemos opciones para hacer helado en la casa. He visto yo muchos videos, nunca lo he hecho, el del plátano congelado que queda cremoso. Yo lo que hago, y a ver acá veamos si estamos en lo correcto o no, yogur natural y fruta. Sí, es una opción súper saludable para hacer helado casero. Ya, así que excelente y es una alternativa sobre todo para los más pequeñitos ya, que les gusta el helado, que piden a los papás helado ya. Claro, vamos con algunos mitos o realidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el verano engorda menos por el calor, ya que uno suda más. ¿Eso es real o es falso? Falso. ¿Por qué? Porque ahí nosotros confundimos el hecho de sudar con quemar grasa. Claro. ¿Ya? Cuando sudamos quiere decir que estamos perdiendo agua y electrolitos, ¿ya? Como el sodio. Pero no estamos sudando grasa, ¿ya? Entonces es un concepto que tenemos errado sobre eso. ¿Qué nos hace perder grasa o perder peso? Es una diferencia calórica, o sea que yo necesito 2000 calorías para vivir y estoy consumiendo menos que eso porque estoy comiendo menos o haciendo más actividad física y eso va a generar una baja de peso, ¿ya? Pero no el hecho de estar sudando más. Ok. Ya, ¿qué más? Mitos de verano, que consumir fruta después de las 6 de la tarde o inclusive después de almorzar engorda. Mito. Sí, pues, como que comes en la mañana, no mal desayuno. Claro, no, eso es mito. Después de almorzar no pasa absolutamente nada y después de las 6 de la tarde tampoco, porque no es que el sistema digestivo se vaya a huelga y cierre las puertas, no. Básicamente todo lo que podemos consumir después lo va a digerir igual y lo va a procesar igual. Ya, a ver, otro más que típico, los jugos y batidos detox. Sí, pues las típicas verdes. Para purificar el organismo, ya. Esto igual es un mito, ya.
tenemos dos órganos importantes que ayudan a detoxificar, que es el hígado y los riñones. Entonces, si lo tenemos funcionales, vamos a detoxificarnos de por sí. Claro. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los zumos de fruta, ¿deben ser ingeridos en el mismo momento, luego de prepararlo, o pueden ingerirse más adelante? Ya, eso sí es verdad. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros los dejamos más tiempo, se pierden algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C. Entonces, lo ideal es preparar el jugo que vamos a consumir y tomarlo inmediatamente. ¿Ya? Limonadas, ¿qué pasa con eso en cuanto a la hidratación? Porque señalando esto de tomarlo inmediatamente, típico es como el limón inmediatamente, porque si no se pierde la Sí, vitamina C. es bajo el mismo concepto. ¿Nos ayuda también a la hidratación? Optar ahí, por ejemplo, no realizamos jugos de fruta, pero sí hacemos una limonada. Pero es que la limonada, o sea, sería lo mismo que los jugos, porque la limonada igual utilizamos el jugo de fruta, que igual tiene carbohidratos, por lo tanto va a entrar en esta máquina que yo hablé anteriormente, donde se utiliza agua. Claro. ¿Ya? Ahí aparte que el limón en cierta parte es diurético, lo que quiere decir que el agua que entra es el agua que ligerito va a salir. ¿Ya? La fruta estacional veraniega, ¿tiene más azúcar que la fruta tradicional otoño-invierno? No, no necesariamente. ¿Mito o realidad? Mito, ¿ya? Y eso igual depende, porque el plátano que está en todas las estaciones, entre más maduro, eso sí quiere decir que va a estar más dulce y va a tener un poco más de azúcar. Pero no es que las frutas de verano tengan más azúcar que las otras, no, eso es mito. Acá lo importante siempre es consumir la porción recomendada, ¿ya? Porque sucede también de que, otro mito dice que la fruta no engorda, ¿ya? Entonces, comamos nomás. No engorda la fruta, engordamos nosotros. Claro, Entonces ahí entonces fue muy típico. ahí, ¿qué solemos hacer? No, comamos más frutas, total. Claro, todo el día engordan. comiendo fruta. Claro, todo el día comiendo fruta, no. Aquí sí es importante respetar las porciones que van de 2 a 3, dependiendo de la persona. Ya, ¿qué es una porción? Por ejemplo, una naranja, una manzana, un durazno. El plátano es medio plátano. O sea, si me como un plátano yo estoy Tengo cumpliendo dos con porciones. 2 porciones. Claro. Justamente, la uva no es el racimo completo. Ya, la ¿Cuántas? porción son 20. 20. De 10 a 20 ¿La inclusive. cereza? La cereza 15, ¿ya? En caso de la sandía, no es un cuarto de sandía, o el melón es medio melón, no, es una taza o un trozo pequeño, como se Hoy ve yo ahí. veo de repente a los niños, le pasan la sandía nomás y dale. Claro, ahí, entonces ya vamos básicamente ahí cuchareando. estamos comiendo 4 porciones, 5 porciones. ¿Eso sería ¿ya? para 2 personas o una? ¿Cómo el se mide meloncito? la fruta picada? Se mide en taza, con esta tacita que se va como acá. como 3, ¿ya? 4 ahí. Que es la que hace 4 dedos. Entonces, Ya. una porción, si yo quiero hacer un mix de taza o lo tengo picado como acá, es una taza. Ok. ¿Ya? Si yo, acá claramente se ve más de una taza. En esta época el melón con jugo de uva es habitual. ¿Qué pasa con esos brebajes? Preguntas por internet. Claramente no va a hidratar. Si estamos buscando Claramente hidratación, no va a hidratar. no va a hidratar. Va a deshidratar inclusive el deshidratar. alcohol, deshidrata. Claro, el melón Ya. con jugo de uva en la playa a veces, ahí la gente Claro, feliz, jugo de porque uva dice, estamos fermentado. hidratando, ahí estamos, pero en realidad entonces es un mito que hidrata. No. ¿Hay alguna fruta Claramente que se no sé. priorice en verano? Porque siempre hablamos de la fruta de la estación, pero dentro de lo que tenemos, por ejemplo, que sea, no sé, acá estoy hablando muy lo que se más saciadora, más versátil, por ejemplo, yo pienso en el plátano, que lo podemos congelar, hacer heladito, picadito, de hecho hasta de repente yo hago con galletas de arroz y ¿Ya? le pongo mantequilla de maní y ahí tengo como para el desayuno. Claro, o sea, la fruta se puede consumir como uno desee. Lo que sí se recomienda tratar de priorizar la fruta más entera. Y con cáscara, la que pueda ser consumida con cáscara. ¿Por qué? Porque en la cáscara tenemos la mayor cantidad de fibra. Y la fibra tiene muchos beneficios, entre ellos aporta mayor saciedad que aquellos alimentos que no tienen fibra. Claro. Por otro lado, ayuda a regular el colesterol, ayuda a regular la glicemia y obviamente va a ayudar con la digestión. Súper. ¿Ya? ¿Qué pasa con las ensaladas también? ¿Juegan un rol fundamental, sobre todo en esta época del año? En realidad siempre las ensaladas son buenas amigas de la nutrición, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el apio, con el limón, que es tan rico? ¿Qué pasa con la lechuguita, con aceitunitas, verdad? Ya. Con respecto a las ensaladas, lo ideal es que uno lo esté consumiendo todo el año. ¿Ya? En realidad las verduras, que uno las esté consumiendo todo el año. Da lo mismo si son modo ensalada o dentro de una preparación o como un salteado de verdura. ¿Ya? En verano sí se suele consumir más ensaladas más fresquitas.
¿Qué recomiendo ahí? Preferir siempre los que son las verduras de libre consumo que se consideran, ya que tienen muy poquitas calorías. De hecho, mi recomendación siempre a mis pacientes es que estas verduras que son el apio, la lechuga, el repollo, la espinaca cruda, ¿sí? Si quieren se comen un bowl así gigante, tremendo, y no les va a pasar nada. No es que voy a subir 20 kilos, no pasa nada. Aprovechen, disfruten. Eso es lo importante. Sobre todo para snack, el apio de repente cuando dice, oh, quiero picar algo y ayuda ahí el crunchy. Palitos de apio, sí, Claro. también, exacto. Sirve mucho, ya, cualquier tipo de verdura, cualquier cosita, ¿sí? Así es. Y también importante, como hemos ido hablando, el agua para hidratar, pero ¿qué pasa también con el exceso, por ejemplo, de muchas veces carbohidratos? Que las papas fritas, que los completos, que las hamburguesas. Cuando nos vamos y nos volvemos de vacaciones, uno tiende a ser cierto poco riguroso en lo que es la nutrición. Entonces vamos de camino y los completos, ¿verdad? Los Completo al panes, desayuno. y el completo al desayuno. Nos vamos a las 9 de la mañana y pasamos ahí una estación de Servicentro. servicio a comer los completos, las hamburguesas. Estamos de vacaciones, esa es la frase, ¿no? Ya, ahí sucede que ese tipo de alimentación es muy rica justamente en carbohidratos y a veces muy rica en grasa. Entonces, si tenemos un exceso, básicamente, lo que yo nombraba adelante, necesitamos 2.000 calorías y consumiendo todo esto, subimos a 2.500, vamos a subir de peso. Claro. ¿Ya? Pero ojo, igual que no temerle a los carbohidratos. ¿Sí? Porque de repente, no, es que tiene mucho carbohidrato, va a engordar. No, el cuerpo necesita carbohidratos para vivir. Hay que entender que es la fuente básica de energía. Es como nuestro combustible. Si nuestro cuerpo fuera auto, necesita el combustible para andar. ¿Ya? En nuestro caso, el combustible son los carbohidratos y como parte de la dieta se necesita de un 45 a un 60% del aporte de estos para mantenernos con energía. ¿Ya? Entonces, ahí igual hay otra cosa que depende de la fuente también del carbohidrato. Entonces, de repente, este tipo de alimentos no son la mejor fuente de estos carbohidratos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que aprovechar las verduras, las frutas, los cereales, ojalá siempre cereales integrales por el aporte de fibra también, que mencionábamos que ya era fundamental y que tiene muchos beneficios, ¿ya? Dentro de los otros mitos que nos van quedando, que claro, en el verano uno dice, oye, no sé, me muevo más, hay más actividad al aire libre, me relajo más, como más. Depende mucho igual, ya como dije, o sea, si estoy necesitando 2.000, estoy consumiendo 2.000, mi peso se va a mantener igual. Claro. Si yo realizo mayor actividad física, ya no voy a necesitar 2.000 para vivir, voy a necesitar 2.500. Claro. Y si sigo consumiendo 2.000, ahí va a haber una baja de peso. Básicamente se trata de equilibrio, ¿ya? Sí. Si como más, me muevo menos y sigo comiendo más, va a haber No está el una equilibrio subida. importante nutricional. Justamente. Y para ir finalizando, la comida que más se disfruta es la que también tiene el derivado del choclo. La humita, el pastel de choclo, los porotos granados. ¿Qué pasa con esos alimentos de los favoritos de este verano? Ya, el choclo, por lo general, la mayoría de la gente piensa que es una verdura. Ya que lo sirven como ensalada con una verdura. Claro. Y es un alimento muy rico en carbohidratos, o sea, igual que el arroz, igual que el pan, que las galletas. Por lo tanto, podemos tener un exceso de carbohidratos. Ya Ay. en sobre todo el chileno que nos gusta justamente las le echamos humitas, los azúcar, porotos más. granados, justamente. Azúcar con tomate. Ya, entonces ahí poner ojo nomás en las cantidades que estamos ingiriendo. Ya, no tener un exceso, no comernos 4 humitas al hilo, porque ahí obviamente tenemos un exceso. Ya. Tener en consideración de lo que estamos consumiendo. Última recomendación ahí, Karina, en torno a todo lo que se vive en esta época de verano. Y dentro de lo que muchos dicen, oye, sí, nos relajamos, pero bueno, si mantenemos obviamente una nutrición buena todo el año, claro, podemos mantener ahí ciertos relajos, pero sabemos que el chileno, estamos ahí, se va de exceso. Estamos ahí, Claro, en el ahí, borde, en el es que borde. las vacaciones, después decimos, oye, Estamos pero es de que nos relajamos vacaciones. para el 18, Estamos nos de vacaciones. relajamos harto. Claro. Mi recomendación en esos casos, uno, es mantenerse siempre hidratado, ya, de 2 a 2,5 litros, y estar en movimiento. Oye, sí. Fundamental, el porque movimiento. hoy en día el sedentarismo, casi toda la población es sedentaria, entonces es muy importante estar en movimiento justamente
para poder quizás comer un poquito más y sin la necesidad de subir de peso. Así es, ahí tenemos entonces mitos y verdades con respecto a la alimentación este verano. Gracias por acompañarnos, es siempre un De gusto nada, un gusto. tener a distintos expertos que nos vayan ayudando en este